Hago este video para poder decirle a todos los cristianos de que dejen de orar para que el coronavirus termine. Acá te voy a dar las razones. Y es que estas últimas semanas he escuchado y he visto en las redes sociales innumerable cantidad de posts, de comentarios, de imágenes que mencionan a canales cristianos pidiendo y diciendo de que oráramos para que el coronavirus termine, o diciendo de que Dios estaba pronto a exterminar esta obra de Satanás que está abrumando a la humanidad. Y es que no hay una idea más equivocada que eso. ¿En qué momento de la Biblia se nos ha mandado a poder orar para que las calamidades terminen? ¿En qué momento se atribuye que nosotros debemos enfocarnos solamente en eso? En este video te quiero mostrar cuál es la visión bíblica de cómo un cristiano debe enfrentarse a las calamidades y en particular al coronavirus. Quiero invitarte a ver las razones por qué tú ahora, hoy, debes dejar de orar para que el coronavirus termine. Para poder hacerlo, quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia o Mateo 24 o Lucas 21. Esta historia tan importante donde Jesús estaba con sus discípulos, donde saliendo del templo de Jerusalén, un templo que era la gloria de los israelitas en ese tiempo, los discípulos le mostraban a Jesús y le decían: mira qué bello el templo, mira qué bellas instalaciones. Y Jesús, con compasión por ellos, les dice: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Qué tremendo para los discípulos. Ellos quedaron aterrados, quedaron atemorizados, quedaron con mucha duda de a qué se estaba refiriendo su maestro con lo que él estaba diciendo en ese momento. Quedaron, como decimos acá en Chile, con la bala pasada. Luego de eso, subieron al monte de los olivos y ya no se aguantaron más. Fueron donde su maestro y le preguntaron: ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Porque los discípulos estaban atribuyendo que este acontecimiento de la destrucción del templo de Jerusalén era tan grande que inevitablemente estaría relacionado con la venida del Mesías, la venida del Mesías por segunda vez. Y Jesús les dice: mirad que nadie os engañe. Y le habla acerca de muchas cosas. Le dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas en su nombre y que no debemos hacerles caso a ellos. También que habrá innumerables terremotos, guerras, rumores de guerra, pestilencias, similares a, quizás tú puedes estar pensando, al coronavirus. Y él dice acá algo que no quiero que dejes pasar, pero es necesario que esto acontezca. No lo digo yo, lo dice Jesús. Si tú lo quieres buscar, podemos verlo en Mateo 24. Esto está en el versículo 6 y dice: y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Pero aún no es el fin. Y la versión de Lucas 21 también dice en el versículo 9: cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Y ahí es donde Jesús sigue diciendo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y da otros detalles. Aquí está el punto. ¿Qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos? ¿Oren para que esto termine? No, querido amigo. Les dice que sean pacientes, que esto debe acontecer. Le estoy hablando a alguien que ora y ora para que las cosas que Dios ha predicho que deben acontecer simplemente no acontezcan. Esto es un momento clave para la humanidad, para que nosotros examinemos, sobre todo los cristianos, de cuáles son nuestros verdaderos motivos. ¿Por qué queremos que el coronavirus termine? ¿Porque nos hace bien materialmente? Yo creo que si hay algo que debemos parar es vivir en esta dicotomía de decir que vivimos los cristianos para Dios
para las cosas espirituales, pero en nuestra vida diaria oramos simplemente por cosas materiales. Decimos que el propósito de nuestra vida es tener el carácter de Jesús, prepararnos para su venida, pero por otro lado, oramos por la hipoteca, por el auto y porque el coronavirus termine. Eso es lo que debe terminar. Nuestra dicotomía de decir que vivimos para Dios, pero en la práctica vivir para el mundo. Entonces, si hay una conclusión que debemos sacar, es que incluso las cosas malas están, como hemos visto en los videos anteriores, están dentro de los planes de Dios y nos escapan de su soberanía. Incluso el coronavirus debe acontecer. ¿Cuál fue la segunda señal que les dio Jesús? En los tiempos de Jesús estaba el Imperio Romano dominando al Imperio Judío. Y una de las razones y motivos, una de las advertencias que Jesús le dio a sus discípulos fue: pues cuando veáis a la abominación desoladora, entonces en ese momento los que están, dice, en la azotea, arranquen, los que están en el campo, váyanse de inmediato, no tomen su capa. Jesús les da un sentido de urgencia y usa esta señal que cuando les dice: cuando veáis a la abominación desoladora del profeta Daniel, escapen. El Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 21, dice que cuando veáis a los ejércitos, lo voy a leer textual para no perder nada, dice Lucas capítulo 21, versículo 20, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Escapen. Le está diciendo: no oren para que esto no acontezca. Escapen. Los cristianos del primer siglo saben exactamente, o supieron exactamente, a lo que se refería Jesús. Si tú puedes buscar en la historia, te darás cuenta que en el año 66 después de Cristo, después de la llamada primera revuelta judía, el gobernador Cestio sitió Jerusalén y la sitió por 6 meses y sin embargo no pudo conquistarla. Tuvo que retroceder y muchas personas, muchos judíos pensaron en ese momento que era Dios el que le estaba dando la victoria al pueblo judío por sobre el imperio romano y fueron a perseguirlos y atacarlos. El gobernador Cestio perdió miles de soldados en este sitio fallido. Pero habían cristianos que recordaron las palabras de Jesús que transmitió a sus discípulos y que los discípulos transmitieron a los cristianos. Y ¿saben? No murió ningún cristiano, porque estos cristianos no fueron a pelear contra los romanos pensando que este era el momento en que Dios les había dado la victoria por sobre Roma, sino que, conociendo las palabras de Jesús, escaparon. ¿Eso te hace pensar? Los cristianos se dieron cuenta, los cristianos de esa época, que su propósito no era orar para que las calamidades terminaran, sino que aprender a vivir en esas calamidades y cumplir los propósitos de Dios. Ellos escaparon y no murieron. Todas las personas que pensaron que Dios había entregado en sus manos al Imperio Romano se quedaron batallando y defendiendo Jerusalén. Y luego que el Vespasiano ascendió como emperador romano en el año 69, envió a su hijo Tito a sitiar a Jerusalén nuevamente en el año 70. La historia fue otra. Jerusalén fue conquistada y como Jesús predijo, no quedó en el templo piedra sobre piedra. Hay algo que nosotros debemos aprender como cristianos. Quiero decirte ahora, con amor cristiano, deja de orar para que el coronavirus termine. Es hora que aprendamos a cumplir los propósitos de Dios durante el coronavirus. Y este ejemplo del sitio de Jerusalén es uno de los tantos en la Biblia. Jesús, cuando estaba en el desierto, fue tentado por Satanás, quien le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Acaso no te parece similar a el pensamiento de que si Dios es Dios, no le diga al coronavirus que se vaya? Pero Jesús le contestó a Satanás:
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento, en la época del coronavirus, debemos aprender que no solamente de salud viven los cristianos, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que en estos tiempos debemos los cristianos aprender a vivir a pesar del coronavirus, saber de que podemos tener el carácter de Jesús a pesar del coronavirus, que podemos ser personas mansas y que hablen de Jesús independientes del coronavirus. El coronavirus que no nos determine. Y un último ejemplo más. En uno de los momentos, poco antes de que Jesús tuviera que padecer la cruz, cuando le estaba diciendo a sus discípulos todo lo que debía padecer, Pedro se acercó y le dijo: Señor, en ninguna forma esto te acontezca. Ten piedad de ti. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo los cristianos. Decimos, como Pedro en este momento, que ponemos la mira en las cosas de Dios, pero lo único que nos interesa son los bienes materiales. Nos importa estar sanos materialmente, que nos vaya bien materialmente, pero no lo que es necesario. Jesús sabía que era necesario para morir por los pecados del mundo, padecer y morir por nosotros. Y puso su mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Y luego de eso, le dijo a todos sus discípulos, luego de el intento de persuasión de Pedro, Jesús le dice a todos sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué gana el hombre si pierde el mundo? Si gana el mundo y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio por su alma? Te quiero hacer un llamado. No solamente deja de orar por el coronavirus, sino que es un llamado con una pregunta. ¿Para quién estás viviendo? Tus oraciones probablemente lo revelan. ¿Estás viviendo para las cosas de los hombres? ¿O estás viviendo para Dios? Yo te invito, si Dios ha hablado a tu corazón, no lo endurezcas. Gracias, amigos, por un video más acompañándome. Ponle me gusta si te gustó el video y mándame tus comentarios, porque siempre voy a estar contento de recibirlos y de pensar cómo poder responderlos de la mejor manera. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!